Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Filocharlando, un espacio para platicar con personalidades del ámbito académico, cultural y filosófico. En esta ocasión tengo como invitada especial a Mariana Romero Bello. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, también aquí felices de tenerte por acá. Y antes de calentar motores, bueno, te voy a presentar un poquito, Mariana. Mariana es licenciada en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en Estética y Arte también por la UAP. Es autora del libro La Universidad a Disputa, Anacrónicas de Resistencia Estudiantiles. Fue redactora y promotora cultural del área política y sociedad de Etera Spot. Fue autora del grupo editorial MX. Fue asistente en la coordinación editorial de las ediciones de la UAP del 2014 al 2019. Fue co-coordinadora del libro La Estética y el Arte a Debate. Y bueno, actualmente está trabajando en un proyecto que obtuvo la beca PECTA de un libro que se llama Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, y también actualmente es subdirectora del Colegio Profesional de la COMEFI y forma parte también del Comité Editorial y Comité Académico de Feminismo y Estudio de Género. Mariana, ¿qué credenciales? Y bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí esta tarde. Sí, y bueno, ya nuestro segundo encuentro formal en video. El primero me entrevistaste tú y ahora viene el desquite con todas las de la ley. Entonces, antes de Sí, sí, comenzar, sí. Mariana, me gustaría preguntarte, ¿dónde naciste? Pues nací en Puebla, en la capital de Puebla, en una ciudad bastante bonita, pero conservadora, cerca del DF. Sí, es del punto este céntrico, ¿no? Del centro tradicional todavía de la República, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es, incluso bueno, sin entrar tan a detalle ahorita que hablamos de Puebla en general, cómo es vivir en este mundo tan tradicional para ti y con estas pues, ideas, con esta filosofía que tienes tú, no digamos abierta, pero sí que rompe con los estereotipos de lo tradicional? Pues creo que cada vez menos complicado, porque creo que a lo largo de, digo, esto lo hablo desde mi perspectiva y pues desde mi experiencia, pero creo que cada vez las cosas cambian más y se abren un poco más los espacios para personas que pensamos o queremos practicar de forma distinta muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando yo entré a filosofía hace 11 años ya, a la licenciatura, sí que noto a la fecha un cambio importante en los propios colegas, en los propios profesores y en las personas de mi entorno, tanto mediático como, digamos, inmediato, es decir, también en estas cuestiones en línea, en la convivencia que se puede tener en redes sociales o en lo que una va publicando en blogs, etcétera, sí me he dado cuenta que hay una mayor apertura a este tipo de espacios de diálogo que contemplan otras posturas que ya no son solo las tradicionales y las hegemónicas. Creo que conforme avanzamos sí, se ha ido ganando y entre las luchas feministas, luchas de muchos tipos, y desde y fuera de la academia, es decir, desde la academia y fuera de la academia, creo que se ha ido ganando mucho terreno a este respecto y cada vez me encuentro con más personas que de alguna u otra forma estamos de acuerdo en cosas importantes y aparte de las que podemos empezar a trabajar juntas y juntos. Así que cada vez más cómoda me siento a ese respecto. Claro, genial. Y bueno, ahorita hablando de todo esta evolución que ha habido a lo largo, bueno, en lo particular ahí en Puebla, de todo lo que tú has visto y sido testiga, ¿cuál podrías decir que es tu mejor recuerdo de la infancia? Uy, qué difícil pregunta. No lo había pensado, mira. Mm, requiere un poco de hacer memoria. Recuerdo, por ejemplo, un día en el que mi padre vino por mí a casa y mis padres son separados. Entonces vino por mí de pronto, sin avisar, un mediodía, bueno, yo había salido de la escuela y me llevó a un pueblito cercano al Popocatépetl. Ya saben que es como un icono de la ciudad de Puebla y me llevó a tomar fotos y me enseñó un poquito, claro, como niño lo que puedes ir
aprendiendo me enseñó un poco a usar su cámara y tomamos algunas fotos juntos. Creo que ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. O también cuando mi hermano mayor ya no estaba viviendo con nosotros porque lo mandaron de sus prácticas como fisioterapeuta, ves que los doctores y esa rama tienen prácticas en otros estados, lo mandaron a un pueblito que se llama Jicotepec en la Sierra Norte de Puebla, entonces ya no vivía conmigo y estábamos un poquito distanciados, yo estaba triste porque se venía mi cumpleaños, creo que el cumpleaños 8 si no me equivoco, o el 9, y mi hermano me sorprendió con una fiesta. O sea, yo no me lo esperaba cuando llegué de la escuela. Estaba aquí mi hermano adornando la casa y llenando una piñata con de esos juguetitos de supermercado, así de los baratitos. Pero yo fui muy, muy feliz porque no esperaba ver a mi hermano y no esperaba que él me hiciera algo tan bonito o sea, que fuera su idea hacerme esa sorpresa. Wow, que, ay, se enchina la piel, sí, eso es bonito. Sí. Y bueno, Mariana, aprovechando en esta parte todavía, un poquito de ti, ¿cuál sería el dato más inútil que alguien pudiera saber de ti? El dato más inútil. El dato más inútil. ¿Alguna manía, fobia? Tengo fobia a los insectos, sobre todo a los que corren muy rápido y a los que vuelan. Pero las mariposas me gustan. Hay un sesgo cultural y estético de por qué hay insectos que nos causan pavor e insectos que nos gustan y de alguna manera nos cautivan, ¿no? Las mariposas nos parecen preciosas, pero las cucarachas las queremos aplastar y no ver ninguna nunca en nuestra vida. Así es, y bueno, qué padre, bueno, pues estás mencionando lo de estética, está genial, creo que sí, vamos muy ad hoc. Y otra pregunta que me gustaría hacerte, además, bueno, antes de esta pregunta, que a veces los pongo a filosofar mucho a quien está aquí en Filo Charlando, he notado no solo por lo que se ve atrás de ti, sino bueno, por la plática que tenemos, porque nos seguimos ya en diferentes redes y todo, que podría decirse que eres como un poco friki, un poco nerd, geek, y bueno, esta parte quizá, si lo hablas desde el punto de vista, lo que se entiende por un filósofo, podría pensarse que a lo mejor pues un filósofo no se tiende a irse como a la cultura pop en ese sentido estricto, sino que es más de academia, más acá. Aunque bueno, ahorita a lo mejor ya se están rompiendo esos estereotipos, pero normalmente la idea de un filósofo casi casi es con tus libros, en una caverna, estudiando, leyendo, pero nada de sacar un Kindle o cosas así. ¿Cómo es esta parte de compaginar estos dos mundos que a priori también, bueno, la cultura popular y la cultura tradicional pudieran parecerse tanto como agua y aceite? Sí, bueno, por una parte, desde que me estaba formando en la licenciatura, tenía esa clase de choques porque, bueno, en la UAP teníamos la posibilidad, cuando yo estudié la licenciatura, de elegir áreas de la filosofía en la que quisiéramos especializarnos. Evidentemente elegí estética y pues sí, era una fricción o un roce constante esta cuestión de lo que es arte y lo que no es arte, la cultura popular y la gran cultura. Pero creo que conforme avancé en en mi deformación académica o en mi deformación profesional, me comencé a dar cuenta de que realmente no me interesaba como tal esa distinción elitista o clasista, que ya desde el mediados del siglo XX comenzaba pues a preocupar a algunos pensadores, no sé, pienso en Adorno de pronto y cómo Adorno tiene esta visión como tan elitista de que la cultura de las masas es prácticamente la perdición, pero yo creo que justamente tal como en la filosofía del mito, por ejemplo, nosotros recitábamos mucho a un profesor que se apellida Fernández, que él nos decía que los mitos son verdades profundas de la cultura, y yo creo que el equivalente a los grandes mitos del pasado es ahora nuestra cultura popular, tanto literatura como cine, como muchas otras
muchos otros productos culturales que de alguna manera están revelando verdades muy profundas de la cultura y a partir de las cuales se puede enriquecer mucho nuestro conocimiento sobre, vaya, en mi caso personal, soy otaku de corazón, entonces creo que enriquezco mucho mi conocimiento sobre Japón a partir de los productos culturales a los que yo me acerco. Pues sí, en general creo que es una forma de romper barreras que ha sido en los últimos años esta cosa del friquismo y de la cultura otaku, que creo que, te digo, de una o de otra forma se han roto muchas barreras entre, por ejemplo, los hispanos, se han acercado mucho a esta comunidad hispano-otaku y ha sido bastante fructífero lo que se ha podido compartir. Claro, no todo es miel sobre hojuelas y hay que criticar lo que hay que criticar, que también me parece sumamente pertinente. Es por eso que mi tesis de maestría se trató sobre un anime básicamente, pero tratando de analizar cómo en estos productos culturales, tal como el manga o el anime, se pueden ver representados muchos arquetipos sociales y culturales que no son quizás los mejores y que también hay que criticarlo. Me gusta verlo desde una postura crítica y me gusta disfrutar de esto que disfruto desde las dos perspectivas, es decir, desde el otaku friki super fan que ama y adora sus productos y sus monos chinos, pero también desde el lado como de la filosofía, tratar de verlo con un ojo crítico, tratar de pensar qué hay detrás de estos productos, qué es lo que nos está revelando, qué verdades profundas de nuestra cultura nos está revelando. Y creo que mientras más conozco a personas que están involucradas en la cultura otaku, pero así de lleno, de gente que lee mucho manga, que disfruta muchas películas de anime, que disfruta la música y la cultura en general, el idioma, creo que más me doy cuenta que esas personas tienen un profundo vínculo con la actitud filosófica que muchas veces en la academia hace falta, ¿no? De pronto creo que la academia es demasiado, mmm, no sé cuál es la palabra, como que peca de seria, como que le falta reírse de sí misma, de pronto le falta perder esta solemnidad, no sé, es lo que yo veo por lo menos en la Academia Mexicana, en lo que he tenido la oportunidad de conocer. Creo que de pronto la Academia Mexicana en Filosofía se toma demasiado en serio a sí misma y a veces hace falta pues mezclarlo con otro tipo de análisis y otro tipo de pensamiento que no sea necesariamente un pensamiento tan estrecho o tan cerrado, sino que nos permita fluir entre disciplinas, entre campos de conocimiento, etcétera. Entonces, pues sí, creo que más bien apertura mi visión esta condición otaku. Ahorita que, igual antes de profundizar más a detalle, ahorita que hablas de esta cultura otaku y de cómo esta convergencia de dos mundos, porque al final, bueno, no solo porque es otro país, otra cultura de otro país, sino que son realmente dos culturas diferentes, lo que viene siendo Asia y Occidente, o lo que entendemos por Occidente. ¿Cómo compagina? Porque no es lo mismo a lo mejor que te guste un anime o te guste, bueno, por ponerle el más famoso, no sé, Dragon Ball, el más famoso por mí, Dragon Ball o algo así, Sí, que a lo sí es de los mejor, más famosos. que además disfrutas a lo mejor el arte, los monitos, o disfrutas que las monas chinas, ¿no? Como le llaman, pero ya, ¿cómo diferenciar o cómo entrar en esta parte? Porque obviamente es producto de su cultura, trae obviamente este arte, esta cultura, emana a Japón, emana a Asia. ¿Cómo entonces alguien quizá con un bagaje cultural occidental como tú puedes llegar a compaginar a no pelear y a hacer estas armonías entre tu cultura occidental y ya esta profundización con Oriente? ¿Cómo lograr ese mix? Pues por una parte, también los productos culturales japoneses, lo que se conoce como el Japan Media Mix, que incluye como esto anime, manga, música, videojuegos, etcétera, coleccionismo de figuras, etcétera. Estos medios pues ya tienen de por sí una fuerte influencia occidental, es decir, ya tienen un, un cierto gusto hacia Occidente. Sabemos que desde la ocupación americana en Japón ya hay ahí ciertos roces o ciertas fricciones entre lo que los japoneses
disfrutan culturalmente y lo que tratan de emular de pronto de Occidente. Entonces ya hay ahí una cierta, si no digamos, todavía no hay una globalización completa, que todos los productos sean iguales, por supuesto que cada uno refleja aspectos de su cultura que a lo mejor en cierto punto pueden ser un poco inextricables para nosotros o que pueden no tener el mismo impacto. Y creo que es interesante porque también como mexicana de millennial, de cierta, pues sí, de cierto contexto, también he sido hasta cierto punto producto de esa influencia que también me ha dado Oriente a partir de los productos culturales. Es decir, también se me ha informado de lo japonés a partir, desde que era muy pequeña, a partir de esto, ¿no? O sea, también he crecido un poco con ese tipo de valores, ¿no? Creo que también es importante en ese sentido como pues sí, tratar de tener una lectura así desde nuestro contexto y comprender que siempre cualquier producto cultural, cualquier obra de arte, por así decirlo, tiene una multiplicidad de lecturas y que también es muy rico que de pronto si no vamos a leerlo igual que un oriental, también podemos aportar algo sobre la misma cosa. Por ejemplo, hace poco hubo una polémica muy de redes por un anime que se estrenó que se llama Tokyo Revengers y que tuvo una censura en Occidente muy particular porque los protagonistas, digamos, son unos gangsters cuya banda se llama Tokyo Manji. Y el manji es este símbolo, supongo que lo conoces porque a ti también te gusta mucho Oriente, por lo que he podido saber, y se parece mucho a una suástica nazi, pero no lo es un símbolo mucho más antiguo y tiene una orientación distinta, digamos, las manitas ven hacia otro lado, pero para evitar la mala interpretación en Occidente y su relación con algo que no quieren ya relacionarse, evidentemente el nazismo, el fascismo, etcétera, a Occidente nos llegó censurada esta obra y tenemos como rayos de luz de pronto donde deberían estar los manjis y todo eso. También hay muchas lecturas críticas con respecto a la gente que ya conocía la obra por el manga, que no estaba censurado, y cuando pasa el anime, pues es como que pasó con esto se nota censurado, me estás cortando a primeros planos que eran abiertos, etcétera, etcétera, y se abre un debate interesante entre lo que nosotros como occidentales estamos percibiendo en la misma cosa que para ellos no es escandalosa porque ellos comprenden el contexto de lo que es un manji, ¿no? Y no lo van a relacionar directamente con la cultura nazi, sino lo van a relacionar con la cultura budista o sus orígenes culturales, ¿no? Digo, y por mencionar solo un ejemplo, pero así hay muchas otras lecturas interesantes que nos ponen en tensión entre lo que nosotros entendemos desde Occidente y lo que se ofrece desde Oriente. Me parece ahí también interesante. Incluso dentro del habla hispana, a veces los españoles tienen lecturas muy distintas de las obras que nosotros, los latinoamericanos. Entonces es muy interesante ese intercambio cultural que se puede dar a partir de las redes, sobre todo. Sí, es esta tendencia a tener esta apertura, porque sí, realmente el interactuar con alguien de otro lugar, incluso a veces dentro del mismo, pues del país, ¿no? De otra entidad, Sí, claro. también te logra generar, obviamente el impacto en Oriente, pues es simplemente el saludo. A mí es algo que, ahorita que comentas de recuerdo, yo recuerdo que uno está acostumbrado a dar la mano, ¿no? Hola, y allá en Asia no te la dan, y no es por falta de respeto cuando conoces a alguien, ese sí, o simplemente, hola, y no es esa falta de respeto, simplemente que no están impuestos y a lo mejor tú a priori lo consideras pues una grosería y pues Claro. tienes que tener como que este open mind total de, pues no, o sea, tengo que entender que el otro no es como yo y que entonces tiene otra carga cultural y Claro, que claro. si quiero yo, como dices, si quieres tú apropiarte o ser parte de una obra, pues tienes que entenderla desde cómo fue creada, desde a quién va dirigido, pero entonces tú entonces intentar como que compenetrar en ese sentido. Sí, sí, Quería sí. retomar algo de lo que dijiste, esta seriedad de la academia. Hay algo que me viene mucho a la mente, es cómo rozarte en esta línea de a lo mejor apostar por reírse de uno mismo, por ser a lo mejor más divertidos, pero sin caer en el extremo que pudiéramos llegar a caer
pues devolverlo, por llamarlo de una palabra muy, quizá muy fuerte, vulgar, de vulgarizar la ciencia, de a lo mejor caer en el extremo de los memes, por ejemplo, a veces hay sitios, por ejemplo, en Facebook, de memes filosóficos, pero que ya no sabes qué tanto es como que si es divulgación o si es de formación, cómo conducirnos esa línea de manteniendo esa integridad, ese respeto de por ser pues, una academia o una divulgación de filosofía, pero sí a lo mejor de una manera más pues más relajada, más Hakuna Matata, pero sin el extremo tan allá. Pues fíjate que es bien complicado. De hecho, pues en el colegio profesional normalmente tenemos este tipo de discusiones porque, pues como es obvio, somos muchas personas de distintas personalidades, de distintas formaciones, algunos son más clásicos, otros somos más posmodernos y algunos tenemos una personalidad un poquito, pues más irreverente. Y siempre hemos tenido esa preocupación porque, como tú bien has señalado, no queremos caer tampoco en algo que pierda la seriedad o que pierda, bueno, no sé si la seriedad, más bien algo que pierda rigor, algo que ya no sea, que ya no aporte más que un jiji, jaja. Queremos las dos cosas, ¿no? Queremos intentar tomar una postura filosófica, pero al mismo tiempo tratamos de hacerlo a nuestra propia manera sin que sean las formas tan rígidas de la academia. Siempre es una tensión complicada en la que pues hay que estar negociando y creo que esto es muy valioso. Creo que negociar y dialogar con el otro, con la otra, siempre enriquece mucho los proyectos. Y finalmente, aunque hemos tenido esta discusión una y otra vez en el colegio profesional, por ejemplo, estamos haciendo una revista, tenemos el proyecto de crear una revista de filosofía y cada reunión es otra vez a dónde va a ser nuestro punto medio, ni tan para allá ni tan para acá. Queremos algo que sea entretenido, lo suficientemente diferente a la academia como para ofrecer algo distinto, como para llamar la atención de otro tipo de públicos, pero al mismo tiempo queremos darle este toque de rigurosidad, queremos aportar algo al campo de la filosofía. Entonces siempre estamos entre todos y entre todas tratando de conformar eso y de decir, bueno, yo creo que, por ejemplo, desde los colores, ¿no? La gama de los colores de la revista fue una gran discusión en ese sentido, porque se querían dos colores y de pronto no, es que dos colores, todas esta clase de cosas que sí comunican, que sí dicen algo, que sí son una postura en sí mismo, pues nos han llevado discusiones largas, pero me gusta mucho que hay diálogo, hay apertura por parte de todo el mundo, nunca se ha cruzado ninguna línea, todo el mundo nos respetamos mucho y cada uno aporta desde su lugar lo que quiere, lo que busca, lo que necesita y en conjunto formamos algo. No sé hasta qué punto logramos nuestro objetivo de estar en el justo medio, pero sí lo intentamos y pues ahí vamos. ¿Y crees que estos puntos medios, como por ejemplo con el colegio, con tiene que partir o solo se pueden ver en instituciones como por ejemplo la Comefi, que es pues no sería como que algo tan ligado, por ejemplo, no sé, que encontrarlo en una universidad, que encontrarlo en una sociedad muy, como diría nuestro señor presidente, muy fifí. Pero es que esta libertad un poco creativa en este ámbito de llegar a estos equilibrios solo se da en el ámbito más, no digamos que informal, pero más, pues no establecido institucionalmente, o pudiéramos aspirar que en algún momento también en estos lares universitarios, en estos lares más pomposos, pudiéramos aspirar a tener una revista de dos colores, no sé, algo más divertido. Sí, pues también es una pregunta compleja, porque por una parte, creo que sí se puede. Creo que lo que también un poco estamos buscando a partir de práctica y error es lo que se conoce como prácticas instituyentes. Es decir, no somos una institución, pero sí buscamos que nuestras prácticas dentro del campo de la filosofía sean distintas e instituyan modos distintos de ser y de estar. Entonces, en este sentido, tal vez la universidad no es, o tal vez la UAP
porque puede ser que otra universidad sí, ¿no? Tal vez nuestro entorno de momento no es institucionalmente el que va a arropar este tipo de prácticas, pero no me niego a que en el futuro llegue a ser así por una parte optimista que tengo, pero también tengo mi otra parte que no es tan optimista, que es un poquito más Foucaultiana y que me diría que las instituciones, pues no, por su misma esencia de institución, por su mismo carácter institucional, pues no se pueden abrir este tipo de apertura porque su principal objetivo es seguir existiendo y funcionar de la manera en la que funcionan, de tal forma que puedan seguir ejerciendo los mismos tipos de violencias y de exclusiones que les generan a ellos y a ellas poder, ¿no? Entonces, creo que es algo que todavía está en disputa, por lo menos aquí, por lo menos en la academia que nosotras y nosotros estamos construyendo, ¿no? Creo que todavía está en disputa en el sentido en el que nosotras y nosotros ocupemos esos espacios e intentemos transformarlos, pero también tenemos que ser muy realistas y conocer los propios límites de esa posibilidad transformadora en esos espacios. Vuelvo a lo mismo, son instituciones y por lo tanto lo que le interesa a la institución es subsistir y mantener las cosas como están, mantener el statu quo que permite que quienes están en el poder continúen ahí. Entonces es como una estira y afloja que todavía no se ha definido, que quién sabe si nosotros veamos definido. Sí, es creo que muy, muy complejo, ¿no? Siempre, Sí. y desde la burocracia, desde todo este rollo que viene entre las instituciones arrastrando. Y bueno, ya dimos un pequeño gran paseo un poco a ti, pero quisiera detonar en esta pregunta. ¿Cómo definirías a Mariana Romero Bello? ¿Quién es? Pues es una persona muy inquieta, muy muy Géminis, ¿sabes? Soy muy Géminis, de pronto soy súper introvertida o de pronto soy súper extrovertida, a veces soy muy irreverente, pero a veces soy muy solemne también. Cuando estoy en la institución tampoco es que rompa tanto las reglas, ¿sabes? Entonces, sí, como que soy muy Géminis, soy soy un poco extremista. Creo que esa sería la palabra, un poco extremista. Ok, y esta chica Géminis, ¿cómo llegó a la filosofía? ¿Cómo estás en el mundo de la filosofía? ¿Por qué? Hace poco me preguntaron eso y pues vuelvo a repetir la misma respuesta, pero mejor pensada. Creo que cuando llegué a la filosofía yo estaba buscando una cosa bien distinta a lo que realmente encontré. Yo quería buscar profundidad para las historias que yo quería contar. Yo quería ser escritora de ficción y pensaba que a partir de las teorías filosóficas, a partir de profundizar en autoras, en autores, iba a poder desarrollar pues historias complejas e interesantes. Y conforme pasó mi deformación profesional durante estos 11 años en la academia, me alejé mucho de la ficción, ahora es que vuelvo un poco como lectora, etcétera, pero sí me alejé completamente de ese mundo y más bien me dediqué a escribir ensayos sobre todo y bueno, a desarrollar mi pasión que principalmente es el vínculo entre la política y la estética. Entonces, bueno, yo llegué a la filosofía buscándole profundidad a mis personajes y a mis tramas ficticias. Y, ¿Quién sabe y, qué pensaba? y bueno, en esta búsqueda de profundidad en personajes, después, bueno, vas caminando y cómo es que llegas, no solo te quedas en filosofía, sino aparte le metes al arte, le metes a la estética. ¿Por qué estas dos, pues, especialidades? ¿Qué te llamó la atención o qué te hizo? Decían mucho en mis tiempos de estudiante que los estetas son artistas frustrados, que realmente al no poder desarrollar el arte que quieren hacer, pues se convierten en estetas y entonces comienzan a hablar sobre el arte, a pensar el arte, a profundizar el arte, ¿no? Y hasta cierto punto creo que es cierto. Creo que al verme no creando arte, lo que me quedaba inmediatamente cerca era pensar el arte y era intentar
profundizar sobre mi relación y la relación de las personas con el arte, la relación del arte y la vida. Entonces, ya desde la carrera, desde que estudié estética como área y después me metí a la maestría, pues mis preocupaciones eran en general la cultura popular y el arte no, pues no pomposo como tú dirías, no el arte hegemónico, nunca me ha gustado mucho el arte de academia, a pesar de que ya he estudiado muchas materias de historia del arte, a ver, unas 4, 5, 6, como unas 10. No, ese arte de plano no me hace clic por completo, perdón, pero, pero sí hay otras formas que me interesan mucho, sobre todo el cine y la literatura. Y bueno, ahorita que estamos hablando en esta parte del arte, y lo platicábamos un poquito antes de entrar a la grabación, ¿qué es el arte para ti? ¿O cómo definirías el arte? Yo sé que es algo muy, muy subjetivo, pero ¿cómo podrías definir el arte? Así en, casi en el arte, en letras doradas. El arte en letras doradas con mayúscula y para la academia lo definiría como esta posibilidad de privilegio de crear y consumir. Es decir, el arte elitista que ha sido históricamente elegido por una serie de personas en situación de privilegio, llámese hombres blancos, heterosexuales, con todas sus capacidades y de cierto estatus económico. Y ese grupo de personas se junta para decidir qué es y qué no es, qué entra y qué no entra, qué está considerado como algo grandioso y genial y maravilloso y que no. Eso para mí es el arte en mayúsculas, el arte de la historia del arte en sentido tradicional y clásico. El arte, nos decía el doctor Gerardo de la Fuente, el arte platicadito. Para mí eso es el gran arte. Y el otro arte, el arte que disfrutamos todos los días en la vida cotidiana, es más bien una serie de prácticas de personas creativas que buscan una relación con el mundo de manera, de alguna manera específica, de una manera plástica, a través de narrar historias, a partir del lenguaje, a partir de una cámara, a partir de la computadora, a partir de un instrumento musical, es decir, es buscar un tipo de relación mediada entre el mundo, entre los otros, las otras, entre yo misma y toda mi carga cultural, todo mi bagaje, toda mi historia personal, toda la forma en la que yo veo el mundo, que tampoco es exclusiva de mí, sino que también me ha dado mi contexto, me ha formado hasta cierto punto, ¿no? Creo que el arte es eso, es una manera que buscamos muchas personas que a partir de una mediación de establecer vínculos, ¿no? A veces deciden tomar una cámara, a veces deciden tomar un lápiz y una hoja, a veces deciden tocar un instrumento musical. Y bueno, antes de hacerte una pregunta que va más sobre esta onda, ¿cómo podríamos decir? Porque bueno, está esta eterna pugna de que por ejemplo, el arte o quien hace arte es simplemente el que toma a lo mejor el papel o el que agarra un pincel y se pone a pintar, el que a lo mejor lo hace con las manos de la manera tradicional, ¿no? De academia. Pero ¿cómo poder decir que el diseño de un producto es arte? ¿Cómo, o quizá incluso la maquetación de una revista es artística? Eh, ¿cómo, ¿Cómo incluir no estas, quizá en el diccionario, estas nuevas formas de arte, pero que al final del día, pues son actos creativos, ¿no? Y tendrían que ver desde, a lo mejor desde antes haberse considerado como tal. ¿Cómo romper ese, pues ese cascarón y decir, bueno, es que esto también, lo computacional, los diseños, lo abstracto es arte? Pues yo creo que en tanto existe un vínculo y en tanto conmueve, en tanto hace pensar, es decir, si a ti una revista de Vogue con una portada impresionante te mueve a juntarte con tu comunidad y hacer una pasarela de hombres maricas negros, eso es arte. Me parece maravilloso. Es decir, ya estoy citando un ejemplo muy específico que es el ballroom en Nueva York,
Y creo que es eso, creo que cuando una persona o un grupo de personas logran a partir de un objeto, vamos a llamarlo, a partir de una obra, logran impactar en otras personas, logran comunicar, logran mover emociones, perceptos que se llamaría en la filosofía, por ejemplo, de Gilles Deleuze. Creo que eso ya podemos llamarlo arte. Y pues me parece lo más importante del arte, es decir, el vínculo entre las personas, las relaciones sociales que se crean a partir del arte y lo que una obra puede transmitirte o moverte, cambiarte la percepción, no sé, emocionarte, entristecerte, maravillarte. Creo que a partir de ahí ya podríamos hablar de arte. Excelente. Y bueno, ahorita quiero retomar un poco algo que dijiste, pero entrando en detalle, y lo platicábamos al inicio con la cucaracha y las mariposas, Sí. eh, ¿cómo definir? Porque, bueno, estética y arte son primas hermanas, van ahí como que muy, muy vinculadas. ¿Cómo, qué es bello, qué es horripilante, qué es feo? Porque también es una línea muy, 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 muy Es un extraña tema ahí. peleagudo. Sí, pues yo creo que siempre ha estado situado desde, desde los griegos hasta ayer. Ha sido un concepto muy específico de las culturas, de los momentos históricos, de, por supuesto, quien escribe o quien está pensando alrededor de la belleza. Es decir, ha habido una serie de características que han hecho que algo sea bello, pero que han sido distintas a partir de los momentos. Ay, perdón, mi perrita. Nada, pues, Han cambiado conforme ha cambiado la sociedad, la cultura, el momento geopolítico. No es lo mismo un cuadro bello renacentista que, no sé, volvemos al ejemplo de la portada, una portada muy bella hoy en día, la portada de una revista, de un manga, de un libro o una escultura griega, etcétera. Creo que sí, básicamente ha sido un constructo sociocultural. Hay algunas teorías con respecto a la neuroestética que buscan vincular este constructo, este concepto de la belleza con algunas áreas del cerebro que se iluminan conforme nosotros observamos ciertas cosas, pero también se ha comprobado a partir de este tipo de experimentos que diferentes personas reaccionan de manera distinta a esos mismos estímulos, que entonces habla sobre la plasticidad cerebral y nuestra capacidad de asimilar lo que nuestra cultura entiende por bello o por feo, lo que nos puede provocar miedo o lo que nos puede provocar fascinación, embelezamiento. Entonces, pues sí, creo que básicamente es eso, es algo que se ha ido modificando desde que decidimos nombrar a las cosas bellas y se seguirá modificando. Probablemente en 50 años se considere bello algo que ahora no imaginamos que pueda existir o algo que incluso pensemos que es feo. quizá ahorita que partas a esto, quizá lo bello, bueno, ha ido mutando, por ejemplo, lo podemos ver en cosas como el cuerpo de la mujer, ¿no? Que como a través de las décadas, culturalmente, el cuerpo ha sido valorado de diferentes maneras, por sus formas físicas, pero Sí, los galanes de las películas también han cambiado también, sí, bastante. sí, sí, también ahorita ya De son los súper 50 para momentos, acá, no, no sé, sí, sí, sí. o sea, o sea, lo bello a lo mejor sí ha ido, creo que ha ido mutando más, o lo podemos ver como que a lo mejor en este proceso de décadas, pero en lo feo, en lo horrible, ¿se puede homogeneizar de alguna manera algo feo? Por ejemplo, algo muy concreto, las cucarachas. ¿Habrá alguien en el mundo, ahora sí que en el mundo mundial que diga, esta cucaracha es hermosa? Además que a lo mejor, independientemente de que un biólogo diga, oh, qué gran, o qué gran insecto, o lo que sea, pero ¿habrá alguien realmente o realmente nos podemos homogenizar en ponernos de acuerdo social o culturalmente que ciertas cosas a lo mejor sí son aberrantes, feas, o también puede haber ahí algún negrito en el arroz que rompa este paradigma?
No, yo creo que ahí tampoco. Bueno, no sé, cuestión de perspectivas, pero yo creo que ahí tampoco. De hecho, ahora que mencionas lo de la cucaracha, hay una chica en TikTok, me parece que la vi, que tiene su cucaracha mascota y que la ama y la adora, de esas que son muy grandototas, que son de como de criadero. Sí, yo creo que eso sí es completamente cultural, social, construido y muy político también, ¿no? Porque, claro, hay una construcción política sobre el cuerpo que hace que veamos unas ciertas características como feas y sobre todo tiene que ver con raza, tiene que ver con clase, tiene que ver con género y tiene que ver con muchas cuestiones políticas que se ven ahí reflejadas en lo que consideramos o no feo y en lo que históricamente se ha considerado feo. Por ejemplo, está el caso de las deformidades corporales y de cómo se ha asociado a la discapacidad o a distintos grados de discapacidad con lo feo y con lo horrible y con lo que debe tenerse miedo, ¿no? Y te digo, son todas estas cuestiones de carácter político y de carácter social y cultural que hacen que lo veamos de tal modo, ¿no? Y digo, y de nuevo es por solo mencionar un ejemplo, pero sí, hay un estudio interesante, bueno, está un poco lejos para traerlo, pero si a alguien le interesa mucho este tema, pues yo les recomiendo un estudio de Humberto Eco, es un tomo sobre la belleza y un tomo sobre la fealdad, es bastante esclarecedor y aparte tiene unas pinturas, unas obras ahí muy bonitas como, y muy feas como para disfrutar y, sabes, hay gente a la que le gusta mucho esto que nosotros llamamos lo feo, lo grotesco, todas estas categorías estéticas. Entonces, pues bueno, ahí es una recomendación. Si les gusta particularmente el tema, van a disfrutar esos tomos, esos libros. Y también quizá tu libro, ¿no? De la estética y el arte debate, ahí como que pueden compaginar, bueno, el libro que coordinaste, pueden ahí, también entrar netamente a debate, ¿no? Esta parte. Sí. Hay una palabra que me gustó mucho que usaste, que estos objetos, para considerarse arte, tienen que impactar de alguna manera en el imaginario, en el... eh, pudiéramos decir que la filosofía puede ser arte, porque bueno, al final del día a lo mejor hay obras que impactan, hay autores que te impactan, que te marcan, que te llevan a, no hacer una pasarela, ¿verdad? Pero a lo mejor te llevan a hacer algo diferente. ¿Podría entrar la filosofía en algún estructo ahí de... Ah, mira, ahí está Humberto. Ahí están, Ah, genial. Ah, al revés, si quieres. al revés así. Así, así. Historia de la Historia de la falda fealdad, y historia de la belleza. historia de la belleza. Ahí están, por si les interesa especialmente el tema. Ahí mire, las portadas, súper bien. Sí, no, Entonces, pues digo, la filosofía podríamos meterla en algún estructo ahí del arte, de arte, de algo que, porque puede llegar a impactar, entonces, o ahí entra, puede jugar en otra liga. Pues sí, yo creo que ahí sí son cosas muy distintas. Creo que la filosofía busca un tipo distinto de aproximación, si bien también hay distintas formas de hacer filosofía. En general, la filosofía, creo yo, busca conceptualizar la realidad y aunque también es cierto, puede impactar profundamente en nuestra vida y creo que también suele ser el objetivo de muchas filosofías. Creo que sí es algo distinto, sobre todo por la manera en la que manipulamos nuestro material, digamos. Creo que nuestra materia prima en la filosofía es el lenguaje y los conceptos. Entonces, creo que la forma en la que la filosofía utiliza el lenguaje y los conceptos no me parece que sea necesariamente la misma que el arte. Y me acordaba un poco de estos dilemas lógicos como de, por ejemplo, no sé, todas las mujeres son seres humanos, pero no todos los seres humanos son mujeres. Así creo que aplicaría un poco, ¿no? Tal vez gran parte del arte o una de las características del arte es impactar, pero no todo lo que impacta es arte, ¿no? Creo que un poco así es la cuestión. Y entonces, ¿qué podría, eh, qué distinguir que lo que impacta es y no es? ¿Cómo lo podemos? Porque, pues, no que a lo mejor una obra de literatura, pues, lo podemos considerar un arte, porque impactó Claro. en su gen. ¿Cómo distinguir o cómo hacer esta distinción de que va a haber cosas que te impactan
pero que no caen como que en esta vertiente de, no de artístico, pero sí de en esta categoría. Es una pregunta interesante, no me lo había planteado. Creo que vuelvo a lo mismo con la forma en la que la cosa o el producto, la obra en cuestión está hecha y la forma en la que tú la leas. De pronto hay obras filosóficas que pueden también ser leídas como literatura y también como arte. Estoy pensando, estoy pensando en algunas. Mm, no sé, pienso que hay poemas, por ejemplo, el poema de Parménides, que se considera a rajatabla, digamos, bueno, nadie duda que es filosofía, pero también tiene estas características propias del arte, la forma en la que el arte utiliza el lenguaje, cierta métrica, ciertas figuras, etcétera. Y es interesante cómo esa misma obra puede estar en tensión en las dos cosas, puede ser filosofía y puede ser arte. Entonces, pues sí es interesante cómo lo planteas, me gustaría pensarlo un poco más, incluso, ¿por qué no nos lo planteamos para un debate después, no? Mm, Sería muy ujú. interesante platicar a ese respecto y ver cuáles, porque creo que también los límites de las disciplinas de pronto se desdibujan muy, pues mucho. Y más a partir del siglo XX, de pronto los límites disciplinarios ya no son tan, creo que nunca lo han sido, pero de algún modo esta visión moderna que tenemos de categorías y de clasificaciones nos ha hecho pensar que tal vez las disciplinas son cuestiones muy aisladas y no, creo que también de pronto los campos se desdibujan y, y los límites disciplinarios son parte de ello, ¿no? Son parte de esta confusión y me parece valioso y me parece como algo digno de reflexionarse. No, y es que la filosofía al final del día es como la jonjolí de todos modos, ¿no? Siempre, Sí, en cualquier área que le quieras encontrar ahí puede meter su cuchara. Entonces, creo que esa es una de las grandes ventajas de la exactamente. filosofía, ¿no? Que puede estar Sí. en todos lados, se sabe acomodar y bueno, queda grabado, queda que pues va para debate ahí con la comedia y a lo mejor esto de qué impacto, que el impacto que hace, que lo hace arte y que no le hace arte. Me gusta O las ese distinciones, ¿no? Entre arte y filosofía, las tensiones ahí. sí, está genial. Ya quedó grabado para agendarlo. Espérenlo pronto. Y bueno, ahora vamos al lado más profesional de Mariana y queremos tomar un poco la parte de, eres subdirectora del Colegio Profesional Comefi. Es un organismo que se acaba de crear recientemente, emana de la Comefi. Ya nos platicó un poquito Adrián sobre eso. Pero tú tienes, además de este cargo de subdirectora, tienes una distinción ahí aparte que es, formas parte del Comité Académico de Feminismo y Estudio de Género. Eh, bueno, te estaría de más decir la importancia que viene estos dos temas, ¿no? Actualmente que competen, pero no por qué lo decidieron incluir, porque eso es obvio, pero cómo incide esta inclusión de esta categoría y qué es lo que tú has podido ver que se ha podido aportar, que se ha podido generar y quizá, ¿por qué no? Si incluso ya se ha llegado a encontrar a lo mejor algún renuente que oye, pues como que, pues está bien, pero como que no le metamos por ahí. Pues dentro del colegio profesional como tal, no. Creo que el trabajo de reunir a personas más o menos afines, te digo, somos muy distintas y distintos, todos tenemos posturas súper, súper, súper distintas, formaciones, enfoques muy diversos, pero creo que sí acordamos de inicio, desde la formación misma, que tiene un año más o menos, un poquito más de un año, sí hemos partido siempre del respeto y nunca se ha visto ninguna de las áreas que hay, porque tenemos varias áreas, ninguna se ha visto menospreciada por parte de nadie. Entonces, no, nunca se ha dicho así como, ay, esto no va, esto no es filosofía, esto no cabe. No, al contrario, como que todas y todos quieren aportar, quieren sumarse.
claro, tenemos encuentros de opiniones y encuentros de posturas, pero nunca nos hemos visto en la necesidad, bueno, nunca nos hemos visto en la situación de demeritar el trabajo de otros y de otras. Entonces, no, nunca, afortunadamente, dentro de ese espacio, considero que es un espacio seguro y considero que lo es porque lo trabajamos así, ¿no? Y incluso con una de mis colegas, con María Dorantes, ella y yo estamos trabajando un poco en pensar nuestra postura con respecto a la perspectiva de género, nuestra postura como colegio profesional y las acciones que por lo tanto queremos tomar al respecto. Por ejemplo, como es el caso de Filosofía en la Red y lo cual aplaudo mucho por parte de ustedes, nosotros también hemos decidido tener una tolerancia cero hacia cualquier tipo de acoso, de violencia y cualquier conducta inapropiada. Por cuestiones de género, ¿no? Entonces, entre otras cosas que ya se irán sabiendo después, ya iremos dando a conocer, estamos trabajando arduamente pues en pensar cuál va a ser nuestra activa postura con respecto a la cuestión del género, ¿no? Y que no solo pues no solo hablarlo como un tema, discutirlo, debatirlo, etcétera, sino también llevar a la práctica muchas de las cosas que estamos planteando en esos debates y pues en esos pensamientos, ¿no? Queremos no solo decir, sino también hacer. Y pues creo que así como se han abierto en distintas instituciones, no sabemos hasta qué grado de manera honesta o de manera genuina, pero se han estado abriendo espacios a teorías de género durante los últimos años, tanto en instituciones académicas y culturales, incluso políticas, y pues creo que también se puede rescatar algo de ello porque creo que son los espacios en los que más podemos colarnos, ¿no? Como que de pronto una colega me decía, es que no se trata de que de que tratemos de que nos incluyan como feministas, sino se trata de que volvamos feministas los espacios, ¿no? De pronto es como la postura. Y creo que así es como poco a poco podemos irnos colando y podemos ir metiendo un poco pues nuestros planteamientos y nuestras posturas y de nuevo dialogarlo, discutirlo, negociarlo con las y los demás. Mencionas y recalcas y que es importante que, bueno, dentro del colegio, pues, si hay como que estos respetos, este ambiente seguro, no este espacio seguro que dices. Pero por fuera, sí ha habido Sí, por fuera algún... sí. Por fuera sí, por fuera, y me refiero no solo a cuestiones, por ejemplo, online, cuando publiqué un artículo en nuestro blog de la Comefi acerca de derechos sexuales y reproductivos y derechos religiosos. Ese artículo fue muy criticado, fue burlado, fue tal y cual. Se eliminó y se bloqueó a don quien correspondía y ya está, ¿no? Pero sí, fuera sí hemos tenido esa clase de choques, sobre todo porque pues también estamos lanzando al público las cosas que estamos pensando y escribiendo. Entonces era lógico que también íbamos a encontrar esa parte que hiciera un poco de resistencia. También he visto en las universidades, repito, mucho esta resistencia dentro. Vaya, en mi examen profesional una de las preguntas fue así como, ¿existe el patriarcado? Y... Perdón, pero sí, señor. Entonces, esas cosas, ¿no? Siempre se encuentran en todo tipo de espacios esta clase de resistencias, de renuencias, de conservadurismo, porque sí está muy arraigado en nuestra sociedad. Nosotras mismas que trabajamos estos temas, que buscamos la coherencia, que buscamos pues irnos deconstruyendo a partir de lo que nosotras hemos descubierto gracias a los feminismos, pues nosotras mismas también de pronto hemos sido criadas en un contexto muy diferente al que nosotras esperamos que sean creadas las siguientes generaciones, ¿no? Y por ello creo que nunca falta, tristemente nunca falta quien se oponga, ¿no? Quien tenga un comentario desagradable al respecto o quien... Y afortunadamente también nunca falta quien tiene una crítica muy buena, una crítica propositiva, una crítica válida a lo que estamos planteando y eso es súper enriquecedor y también lo aplaudo, también aplaudo a las personas que están...
pues leyendo críticamente lo que queremos proponer. Y bueno, en esta parte ya sabemos, bueno, en dado caso cuando es en la web, pues te tiene la posibilidad de bloquear, de un poquito controlar, puedes de alguna medianamente controlar a lo mejor la situación, pero en el mundo de fuera, ¿cómo, cómo deconstruir estos espacios y cómo, la frase que dijiste me encantó, cómo volver feministas, cómo volver espacios seguros a aquellos lugares que no son seguros? ¿Cuál podría ser desde tu perspectiva, desde tu experiencia incluso, como que esta manera, si no la receta mágica, pero sí a lo mejor como esta guía para permitir que el mundo de afuera pueda permear? Porque como bien dices, si hay instituciones que abrazan supuestamente unas posturas, pero obviamente se sabe o se trae siempre que es nada más por ser políticamente correcto, por estar de moda o lo que sea, pero ya ahora sí que en la praxis no es así. ¿Cómo realmente hacer que esto se, pues, crear este tsunami o si no tsunami de perder estas olitas que vayan, pues, como la gotita que puede romper el metal, ¿no? Que vayan como que rompiendo y vayan permitiendo estos espacios de convivencia. Pues Pues en la experiencia que tengo, no solo mía, sino que he aprendido a partir de la experiencia de otras compañeras y que con las que he trabajado o de autoras a las que he leído, etcétera, desde muchos ámbitos. Creo que lo que rescato es que la primera parte o el primer paso siempre es alzar la voz, siempre es denunciar aquello que no es correcto. Ya las formas serán eh, muy distintas, serán acorde a cada situación, a cada persona, etcétera. Pero creo que lo primero es eso, es marcar límites, es alzar la voz, es decir, esto no está bien, por esto y por esto. Y en todo tipo de espacios. Y yo creo que mientras menos nos callamos, es más fácil que nos unamos entre nosotras y que otras personas que genuinamente no habían comprendido que estaban haciendo mal tal o cual cosa, pues también reflexionen y puedan dar este paso, ¿no? De pronto, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero estuve, estuve durante un tiempo el año pasado trabajando con un grupo de personas y constantemente yo era la que tenía que estar llamando la atención sobre, oye, eso que estás diciendo es machista, oye, eso que está diciendo ese comentarista al que tú le estás dando voz sobre nuestros textos es un comentario machista, es un comentario misógino, es un comentario, etcétera, ¿no? A veces hay que ser un poquito aguafiestas en ese sentido, en toda clase de ámbitos, en la familia, en lo personal, con los amigos, en las instituciones, de pronto sí hay que ser un poquito aguafiestas del patriarcado. Hay que decir, oye, ese chiste es homófobo, no me hace gracia. O sea, creo que sí es el primer paso. El primer paso es detectar y señalar puntualmente lo que nosotras y nosotres detectamos que está mal y no quedarnos calladas. Y creo que ese siempre va a ser el primer paso. Ya después las acciones que se van tomando pues varían mucho de situaciones, de contextos, de personas, de sujetos, de instituciones, pero siempre el darse la oportunidad de expresar por qué está mal algo, por qué una postura no es correcta, o consideramos que está violentando o está excluyendo, siempre es el paso más importante y a veces es el más difícil, ¿no? Es muy difícil llegar y con el profesor misógino de toda la vida, no reírte de su chiste y levantar la mano y decir no estoy de acuerdo. O explíqueme esto, ¿por qué está haciendo ese comentario misógino? Es bien difícil, sobre todo porque, pues, por ejemplo, esas son situaciones en las que la persona que tiene el poder, pues, evidentemente va a aprovecharlo, ¿no? Pero yo creo que mientras más una, otra empieza a alzar la voz, las otras personas también se dan cuenta, las otras personas comienzan a cambiar un poco su chip, a conectarse, a decir, eso que ella está diciendo yo también lo pensé, pero no me atreví a decirlo, pero ahora que lo está diciendo, yo también me sumo. Y así es como poco a poco se van transformando los espacios a partir de diálogos, de negociaciones, de puestas sobre la mesa, de posturas y de posiciones. Yo creo que de ahí partimos. Ahorita que hablas de otros, me viene, bueno, ese es el eterno debate, creo, del feminismo en este sentido.
Y pienso que el Comité Académico de Feminismo y Estudio de Género, y bueno, ya ampliándolo un poco incluso a esta lucha feminista, tu perspectiva, tu opinión, ¿se pueden o se deben incluir hombres en estas posturas o no? Porque siempre está la eterna discusión o el conflicto de que pues los hombres no pueden hablar de feminismo o los hombres sí deben de hablar de feminismo. Están como que está en este ping-pong. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Tú desde, no como la encargada de este comité, sino como Mariana, ¿qué Sí, sí, sí. piensas? Uy, es que como Mariana pienso que cada situación amerita una postura distinta. Creo que hay momentos en los que no solo es válido, sino que es necesario que los hombres también tomen un rol activo y que también sean esos traidores del patriarcado que, como te he dicho, ¿no? De pronto sean aguafiestas y digan, oye, eso no es gracioso. O sea, desde la cosa más pequeña que es un chiste, bueno, puede parecer pequeña, ¿no? Pero realmente no lo es, porque realmente está validando una serie de posturas que también se quedan mucho en la subjetividad de las otras personas, incluso de los más pequeños, las más pequeñas, ¿no? Creo que a veces sí es muy necesario que los hombres cisgénero, vamos a hablar así, que los hombres cishet, los hombres cis heterosexuales, a veces es muy necesario que sí tomen esa postura y que sí, tal vez no como aliados necesariamente, porque ahí ya entramos otra vez a debates, que si aliados, que si no aliados, que si son honestos, que si no son honestos. Bueno, creo que finalmente vivimos en una sociedad todas y todos y que nos necesitamos mutuamente. Yo creo que hay situaciones en las que sí los hombres tienen que tener un rol activo dentro de todas estas luchas y hay situaciones en las que no, hay situaciones en las que es preferible que guarden silencio y aprendan y escuchen, porque hay situaciones en las que siempre han tenido la voz cantante y siempre han sido quienes han expresado sus perspectivas del mundo, sus opiniones y pues sus sentires y sus pensares, ¿no? Y hay situaciones en las que es mejor que ellos se dan ese espacio o esa voz a alguien que no la ha tenido, por ejemplo, a un hombre trans, a una mujer trans, a y dentro, bueno, volvemos a hablar del privilegio. Hay hombres que han sido privilegiados toda su vida por su situación racial, económica y un largo etcétera. Y hay hombres que no, o sea, hay hombres indígenas, hombres negros, hombres bisexuales, hombres homosexuales, hombres discapacitados, un larguísimo etcétera de hombres que nunca han estado en esa situación de privilegio o tan solo en ocasiones sí y en ocasiones no, y que también tienen derecho a expresarse y a tener un rol activo. Repito, creo que cada situación es distinta. Creo que un poco la labor difícil que de pronto pueden tener es saber distinguir, saber identificar las situaciones para decir, ahora es el momento de que yo tome un rol activo y que yo participe y que yo sea también uno de los actores y factores de cambio. Y también cuando decir, y es bien complicado, tampoco, tampoco es fácil, y cuando decir, no, ¿sabes qué? Ahora me voy a callar para que la otra, hable, exprese, diga y escuchar otras voces, ¿no? Y sí, es una pregunta compleja, por lo tanto, creo que la respuesta también tendría que serlo. Y creo que esta la tienen también difícil porque no es fácil distinguir esas situaciones, distinguir cuándo sí y cuándo no. Pero yo creo que Me sí. ganaste la pregunta, pero ahora sí que desde este lado te puedo preguntar, ¿cuál serían, quizá para quien nos escuche, quizá no todo, como que aquí vas a exponer como que la lista de todos los momentos específicos, pero quizá cuáles podrían ser estos puntitos o estas señales que pudieran decirle al hombre, hablando ya en género, que ese es el momento de tener una participación activa y quizá esos puntitos o esas señales que nos digan, sabes que en este momento solo calla, solo escucha, solo contemplo así que el toro desde la barrera o entra el rodeo. Yo creo que es un poco leer leer el ambiente, esta cosa también muy japonesa de leer la atmósfera, ¿no? Ver cómo se relacionan las personas, las situaciones
y pensar si lo que vas a decir o lo que vas a hacer realmente va a aportar para que se mejore, o si vas a hacer una crítica que busca destruir a otra persona o a otra propuesta. Creo que ahí mucho está la clave. Y vamos a poner ejemplos porque estamos un poco abstractos, ¿no? Vamos a poner ejemplos cotidianos. Por ejemplo, en una clase de filosofía, si tienes 4 compañeras y tú eres uno de los 16 hombres y los hombres siempre están dando su opinión, el profesor siempre pide la opinión de los hombres, tal vez es momento, cuando haga una pregunta abierta, de guardar silencio y permitir que las compañeras también se expresen. Digo, es un ejemplo muy cotidiano y que de hecho pasa mucho. Cuando yo estudié filosofía, siempre solían ser 4 hombres los que monopolizaban la clase, ¿no? De pronto una mujer que sí levantaba la mano y hablaba, pero por eso doy ese ejemplo, ¿no? Creo que es muy claro. Creo que también, no sé, en una conversación en la familia, no sé, están todos comiendo y de pronto un hombre externa una opinión súper misógina, súper machista, a lo mejor es momento de que tú, como también hombre en situación de privilegio, no porque necesites defender a la mujer, no porque la mujer o el homosexual o quien corresponda no se pueda defender o no se sepa defender, sino porque tú también puedes mostrarle a la otra persona cómo tu situación de privilegio no te quita la empatía y cómo tú puedes darte cuenta desde esa misma situación de privilegio que lo que él está diciendo está mal. Y entonces esos son momentos distintos, ¿no? De actos pasivos o de actos activos a partir de los cuales tú estás participando y estás ayudando a mejorar un poco el entorno, ¿no? Parece que son cosas muy insignificantes, pero sí cuentan y creo que cuentan en la vida mucho de las personas. Me gustó esta parte, esta frase que dijiste, porque a veces luego se suele pensar que cuando un hombre alza la voz, hablando otra vez de género, lo hace por defender. Y me gustó mucho este giro que le das tú a la tuerca, porque realmente muchos hombres cuando hablamos no es por defender, es simplemente por manifestar una opinión. En este caso, una opinión contraria a lo que el interlocutor está diciendo, pero no en esta defensa, ¿no? Y creo que esa es la clave también para los dos lados, ¿no? Que no siempre dices algo por defender, sino siempre dices algo por sumarte a un discurso que va en contra de lo que estás escuchando. Me encantó esa visión que no siempre se tiene, que no siempre se ve, porque siempre te quedas como que en esta onda de que no, solo está defendiendo, solo está. Entonces creo que este giro me gusta mucho de ti. Y también, dicho sea de paso, tampoco hay que quedarnos tan dualistas y pensar que las mujeres siempre van a ser feministas o se van a defender entre sí. De pronto también hay momentos en los que una mujer puede expresar o actuar de manera muy, muy patriarcal. Entonces, creo que también, pues sería momento, ¿no? Creo que, insisto, cada situación es distinta, cada contexto es distinto y creo que cada uno pues da la pauta a lo que se puede o no se puede, digo, cada quien faltaba más, ¿no? Cada quien actúa de acuerdo a lo que considera que es mejor, pero sí, creo que realmente está en nosotras y en nosotros ir generando cambios Y constantes. me gustaría, aprovechando que estamos en el tema un poquito y que estás en este proyecto de que subiste por la beca, Pecta, el libro es Nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Cómo nace la idea de sumarte a esto? ¿Cómo empieza y cuál es, a grosso modo, porque ya me prometiste una entrevista cuando salga este libro, a grosso modo, cómo vendría siendo este proyecto que suena de lo mucho, de lo más interesante? Ay, muchas gracias. Pues fíjate que el título justamente fue una de las consignas que se dijeron en la toma del Congreso de Puebla. El año pasado, un grupo de mujeres diversas tomaron las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla para exigir una serie de derechos que se nos han sido negados, que se nos son negados todavía, como es la la decisión sobre nuestros propios cuerpos, que es el caso de la interrupción legal del embarazo, y también estaban trabajando por esto de la ley Agnes, se llamó aquí en Puebla, que es una ley que tiene que ver con los derechos trans, ¿no? Entonces, un poco la consigna era esta de nosotras parimos, nosotras decidimos, porque creemos
de nuevo, cada quien tendrá desde diferentes perspectivas una opinión, pero creo que el consenso general es que nosotras, que somos los cuerpos gestantes, tenemos que tener no solo el derecho, sino la estructura para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Algo que nos ha sido negado por el Estado, nos ha sido negado por la Iglesia, nos ha sido negado por la sociedad, y que en el caso particular de la ley mexicana, pues se cae en un incumplimiento de una serie de acuerdos, tanto internos como internacionales, ¿no? México está incumpliendo al, al criminalizar esta práctica, que es la del aborto en varios estados. Ya sabemos que hay estados en los que sí es legal, pero Puebla es uno de los estados que sí lo criminaliza, entonces el estado no está proporcionando la estructura necesaria para que nosotras podamos ejercer nuestros derechos. Y por eso se hace esta toma, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la forma en la que se dio este activismo por parte de diferentes colectivas y de diferentes personas, de mujeres diversas, cómo se juntaron comunidades como las ciclistas, como la comunidad LGBT, las distintas comunidades feministas, porque cabe decir que hay mucha variedad de feminismos también aquí en México. Entonces, me llamaba mucho la atención conocer no solo cómo se dio la toma y que es, pues, digamos, lo que sucede en nuestra actualidad más inmediata, sino también cómo se llegó a esto, cómo han trabajado artistas, activistas, abogadas, etcétera, cómo han trabajado en conjunto para buscar una solución a esta exigencia, ¿no? Entonces, un poco ese es el proyecto para el libro, contar un poquito desde varias perspectivas cómo se ha llegado en Puebla a esto, cómo llegamos a la toma, porque no es solo que un día dijeron un grupo de personas, hey, vamos y tomamos, porque sí, ¿no? Sino que hay todo un contexto, toda una historia, todo un desarrollo político, social y cultural que se ha dado en nuestro estado desde hace muchos años y que ha llevado hasta este momento. Entonces, es un poco pues el proyecto que tengo y que con varias colegas intentaré llevar a buen término. ¿Y tienes ya alguna, pues quizá no la fecha concreta, pero alguna ventana de tiempo, algo así como que una idea de para cuándo esté ya más o menos terminado, como esta parte? Sí, para finales de este año, más o menos por noviembre o diciembre. Y bueno, la idea es volver a trabajar con Creative Commons y esto, así como no me pertenece a mí porque es una historia de nosotras, pues tampoco quiero pues darle esos límites, ¿no? Me gustaría pues compartir esto que se llegue, este producto al que se llegue, esta narración que juntas escribiremos, pues compartirla, ¿no? Entonces la idea es que el libro esté disponible para que de libre lectura, que cualquier persona pueda acceder a partir de internet, poder acceder. Todavía falta ver en qué plataforma, pero sí, esa es la idea, que puedan leerlo y descargarlo. Excelente, pues como dijimos, ya tenemos dos eventos, tenemos este debate del límite del arte y que no es arte y si la filosofía entra en este conglomerado, y bueno, también cuando salga este proyecto, pues igual que lo puedan descargar desde Filosofía en la Red y que bueno, tenerte a ti, pues para que nos platiques de toda la experiencia que vas a adquirir a lo largo de esta plática con tantas personas y con tantas mujeres que te puedan aportar grandes cosas a la lucha, ¿no? Pues este contexto que nos va a permitir pues no solo entender, creo que incluso ni lo que pasa en Puebla, entender lo que pasa a nivel nacional, concretamente hablando de México, ¿no? Todo este bagaje que traemos y cómo se ha ido fruguando poco a poco en estas situaciones. Y para concluir, para cerrar, y bueno, aprovechando que tú te encantaba o entraste a la filosofía porque querías escribir, aunque eran libros de ficción, si tuvieras que cerrar hoy el capítulo de tu vida y decir, bueno, este es mi obra, mi libro de mi vida. ¿Cuál crees que sería el título de esta obra? Uy, qué difícil. Aparte soy pésima para los títulos. Siempre necesito estar ahí horas y horas dándole. Mm, O mm. quizá el subtítulo, ya a lo mejor, si no el título central, ya sino el eslogan, no hay. El subtítulo sería algo así como contra toda autoridad y también la de mi mami. Es que ves que hay mucho ese meme de contra toda autoridad menos la de mi mami. Algo así.
Genial, entonces cerramos que casi casi una rebelde sin causa, bueno, rebelde con causa, porque en este sentido sí es con causa, pero algo así. Mariana, pues bueno, nada más si quieres para cerrar, igual comentarnos cómo los que nos escuchen y que sean, que tengan ya un título profesional en la carrera, pues se pueden incorporar aquí al colegio, ahora sí que nos des tu minuto de promo sobre el colegio profesional. Pues el colegio profesional es un órgano que, bueno, un subórgano de la COMEFI, la Comunidad Mexicana de Estudiantes en Filosofía, que busca acercar a distintas personas profesionales en el ámbito de la filosofía que estén interesadas en la divulgación filosófica, en el pensamiento filosófico y pues el único prerequisito para poder ser parte del colegio profesional sería tener una formación en filosofía de cualquier tipo, o sea, una licenciatura en filosofía o afín y pues esta profesionalización, porque tampoco me gusta mucho esto de los títulos nobiliarios, pero bueno, esa es mi postura personal, no la del colegio profesional. Entonces, pues sí, quienes estén interesados pueden escribirnos en nuestras redes sociales, que aparecemos como Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. En Instagram estamos como la Comefi. Estamos también en YouTube y tenemos algunas cápsulas filosóficas en las que tratamos de explicar de forma amable algunos temas o algunos tópicos de la filosofía. Y también nos pueden encontrar como Comefi en YouTube. Excelente, También igual. tenemos un blog de WordPress. Sí, de igual todo esto, toda la información del colegio va a quedar aquí abajito en los comentarios. Y de ti, Mariana, ¿cómo pueden encontrarte a ti en redes, los trabajos que publicas, cómo te pueden seguir a ti? Pues la liga al libro primero que, bueno, al de la Universidad en Disputa, te la paso para que la pongas aquí y así pueden acceder al libro que también es de lectura libre. No se puede descargar porque formó parte igual de un proyecto de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y pues la plataforma no permite las descargas, pero piraténselo si quieren por capturas. Por mí encantada y sí se puede leer en la plataforma completamente gratis. Me encuentran en Instagram, los más otakus sobre todo, como Momoshka-Romerovich. Creo Tengo que un eso lo Instagram vamos de a, manga. creo que eso lo vamos a tener que poner aquí en la pantalla, va a aparecer Sí, porque, mm, está difícil. sí, pero sí, ¿en dónde más? Y ya. Ya, Bueno, ok, en Facebook soy Mariana Romero. excelente, sí, vamos a poner, sobre todo el Instagram, además de los comentarios, vamos a aparecer aquí la cintilla para que lo puedan capturar. Y si lo Perfecto. escuchan en la universidad, pues no escuchen eso de que bueno, pirateen, lo va, No, pero yo no dije. Ah, no lo dijo. Mariana, pues muchísimas gracias, fue una gran charla, nos la pasé muy bien contigo. Gracias no, por al aceptar la invitación y contrario. por sumarte por acá. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Insisto, ojalá que sigamos colaborando, que sigamos pensando juntos y que sea el inicio de una amistad entre filosofía en la red y colegio profesional, pero también entre Miguel Ángel y Mariana. Claro que sí, ya tenemos dos eventos ahí ya pactados en video, así que espérenos pronto en su pantalla favorita.